Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Los creyentes, cautivos en su propia locura religiosa, gritan por todos lados que el libro en el cual fundamenta sus creencias es un libro exacto, confiable, sin errores y quién sabe cuántas virtudes más. Pero el asunto es que ese libro es todo menos confiable. Pero a ellos no les importa y van gritando que es un libro perfecto y lo leen con esa actitud de que están leyendo un libro que contiene la verdad absoluta. Sin racionalizarlo, sin pensar en lo que leen, muchos de ellos jamás le han dado siquiera superficialmente una leída. Se conforman con los extractos escogidos que les avientan esos mañosos pastores o sacerdotes y ya con eso tienen para argumentar la perfección bíblica. Y sin más, te dicen cosas como esta. ¡Charlie! ¿Cómo no va a ser confiable la Biblia, pecador? La mera neta que ya me estoy cansando de repetirte, carnal, que hay miles de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que han sido encontrados. Más que para cualquier otro libro antiguo, eso prueba que la Biblia sí es confiable. Es de que de verdad solo es ciego el que no quiere ver, chale. Eso que acabamos de escuchar es una tarugada en múltiples niveles. En primer lugar, eso es falso. Los manuscritos que realmente importan son menos de una decena. Hay 23,000 de ellos si contamos las Biblias de la Iglesia del Renacimiento transcritas 1000 años después. Las traducciones, las copias de las Biblias que ya tenemos que son inútiles y pues minúsculos restos antiguos que contienen solo unas pocas frases. Entonces ese argumento engaña inflando el conteo. Pero lo más importante, tener 1,000,000 de copias de una historia falsa no hace que nada en esa historia sea cierto. Entonces, este no es un argumento a favor de la confiabilidad de la Biblia. Es realmente deshonesto presentarlo así. Contar copias de un documento simplemente no te acerca a la verdad acerca de nada en ese documento. Es muy sencillo destrozar esa aseveración de los creyentes, ya que los expertos y estudiosos seculares de ese libro han documentado cientos, de hecho miles de ejemplos de errores en la Biblia, tanto deliberados como accidentales. Por lo tanto, han demostrado que no se transmitió de una manera confiable, y especialmente en el periodo antiguo, del cual se tienen menos manuscritos. Y no solo eso, para acabarla, cada uno de los manuscritos completos que se conservan contienen divergencias, lo que demuestra que ningún texto existente de la Biblia es confiable. Hay decenas de divergencias en los manuscritos sobrevivientes, entre los cuales los expertos pues no pueden decidir cuál es el original, lo que demuestra que no existe ningún texto confiable en la Biblia. Incluso el texto reconstruido inventado por los estudiosos modernos contiene numerosos espacios de duda en cuanto al texto original. Pero sobre todo, la reconstrucción moderna solo puede obtener el texto como probablemente aparecía en una única edición dogmática sesgada, no en realidad en el primer Nuevo Testamento, sino uno publicado en respuesta a algo, en medio de una gran guerra dogmática entre las diversas facciones cristianas. Precisamente las condiciones bajo las cuales podemos esperar que la mayoría de las distorsiones hayan entrado en los registros, ¿verdad? Y como no tenemos copias de ninguna otra edición, no podemos detectar ninguna de las divergencias que se produjeron al escribirlo. Eso es exactamente lo contrario a un texto confiable. De hecho, el último que se escribió deja un espacio de 100 años en los cuales no tenemos ningún manuscrito y no hay manera de discernir qué decían los manuscritos de ese periodo. Y esos 100 años es precisamente el periodo en el cual los estudiosos admiten que existiría la mayor cantidad de distorsiones en la tradición. De hecho, a partir del porcentaje de interpolaciones, podemos calcular lo rápido que se corrompió el texto cada siglo durante los primeros 5 siglos. Podemos esperar que haya al menos 100 pasajes o textos manuscritos en el Nuevo Testamento que no son solo falsos, sino que además no tenemos evidencia del escrito original. Y eso significa que hay al menos 100 pasajes en el Nuevo Testamento que fueron falsificados o alterados y nunca sabremos cuáles son. De las Biblias completas de ese periodo, el número de copias que existen se pueden contar con las 2 manos, y todas están en desacuerdo la una con la otra. Todas están en desacuerdo con el texto reconstruido moderno. Todas ellas contienen escritos falsos. No solo las que ahora sabemos son falsas, sino muchos más que nunca podremos descubrir.
Por ejemplo, los expertos han verificado que en el Evangelio de Juan se han realizado numerosas redacciones y ediciones, y por lo tanto ese Evangelio no refleja en absoluto lo que escribió su primer autor, que dicho sea de paso no fue Juan. Además, se admite que existen numerosas falsificaciones en el Nuevo Testamento. El hecho es que, a diferencia de casi todos los demás textos de la Antigüedad, el Nuevo Testamento se transmitió en una atmósfera de distorsión, falsificación y propaganda. El Nuevo Testamento fue, en otras palabras, objeto de alteraciones y distorsiones de manera rápida e intensa, de un modo que otros textos antiguos no lo fueron. En resumen, el texto del Nuevo Testamento ni siquiera es tan confiable según los estándares de cualquier historiador honesto, pero el creyente promedio, al cual lo mantienen en una total ignorancia sobre esta evidencia, le han enseñado a repetir los mismos argumentos que pretenden defender un libro inexacto como lo es la Biblia. Es muy común oírlos decir tarugadas como esta. Miren nada más. Chale, güey. Me cae que te pasas. ¿Cómo es posible que digas que la Biblia no es confiable si el registro arqueológico que hicieron los arqueólogos que estudiaron la arqueología confirma una y otra vez el registro bíblico de lo que pasó en ese tiempo? O sea que también te vas a poner en contra de todos los arqueólogos que estudiaron arqueología. Es de que ya vi que estás bien pinche menso. A ver, ninguna afirmación, mucho menos un evento en la Biblia que sean propios del cristianismo, son apoyados por la arqueología. Al contrario, muchas de las afirmaciones en la Biblia han sido refutadas por ella, particularmente en el Antiguo Testamento. Los errores en el Antiguo Testamento confirmados por la arqueología son ahora bien conocidos. De hecho, el consenso general afirma que casi nada en el Pentateuco se informa de manera confiable y que en realidad la mayor parte es un mito. Incluso mucho de lo que viene después de eso tampoco es del todo confiable. Los acontecimientos del Éxodo no sucedieron nunca. Los judíos nunca emigraron de Egipto para conquistar Israel. Se ha comprobado que eran una tribu nativa de cananeos que nunca habían abandonado el lugar. El libro falsificado de Daniel se equivoca en la secuencia de los acontecimientos. Para utilizar una analogía sencilla, es una olla donde pusieron los ingredientes, los revolvieron y así cocinaron el guiso de la Biblia. Algunas cosas en el Antiguo Testamento son simplemente el relato de una historia común que es cierta. Por ejemplo, los babilonios y los asirios sí derrotaron y exiliaron a los judíos, pero el Antiguo Testamento construye ficciones disparatadas y no verificables que la arqueología ha demostrado que son falsas, y eso, amigos, es la definición misma de un libro que no es confiable. ¿Qué se ha confirmado arqueológicamente en el Nuevo Testamento? Ni uno solo de los acontecimientos o hechos particulares del cristianismo. En otras palabras, ningún hecho mundano confirmado por la arqueología verifica la verdad de cualquier afirmación en la Biblia. Todas las afirmaciones de confirmación arqueológica de los hechos del Nuevo Testamento son simplemente hechos no relacionados con el cristianismo, pues que cualquiera puede aprender de la historia y libros de referencia u otras historias populares no cristianas. Por ejemplo, y esto está más que comprobado, no han encontrado la casa de Simón Pedro, ni la tumba de Jesús, ni el ataúd de su hermano, ni ninguna de esas tonterías que fundamentan el cristianismo. Incluso los intentos de arreglar errores en la Biblia con la arqueología son falsos, como tratar de argumentar que Mateo y Lucas no se contradicen completamente en el año del nacimiento de Jesucristo, haciendo referencia a monedas milagrosas o inscripciones que prueban que el censo romano ocurrió durante el reinado de Herodes. En resumidas cuentas, la arqueología no apoya la confiabilidad de la Biblia, al contrario, expone su deshonestidad. ¿Cuál es la siguiente excusa que tienen los creyentes para defender ferozmente su libro sagrado? Escuchemos al creyente promedio. Esta no me la ganas. Todos sabemos que Jesús cumplió docenas de las principales profecías del Antiguo Testamento. Profecías que son proféticas sobre su nacimiento, su vida, su asombroso ministerio y su muerte. Y eso de cumplir profecías, carnal, que básicamente son proféticas, no lo hace cualquier hijo de vecino, Se necesita ser Dios y Jesús es Dios. Te guste o no te guste. Y si sigues hocicón, me cae que voy hasta allá y te parto el hocico. ¿Cómo ves? Ay, mi querido creyente promedio. Me gustaría que entendieras que eso de las profecías es una mentira.
Los autores de los evangelios inventaron historias de Jesús cumpliendo profecías y por lo tanto no es evidencia de la fiabilidad de la Biblia, por el contrario es evidencia de su invención. Mientras tanto, en el peor de los casos, esta aseveración es la falsa afirmación de que se ha confirmado que alguno de estos supuestos cumplimientos realmente sucedió y los expertos pues no lo han hecho. Es una falacia de argumento circular decir que sabemos que la Biblia informa de manera fiable estos cumplimientos de profecías porque la Biblia reporta estos cumplimientos de profecía. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿son confiables esos informes? Pues hay que decir que sí, los informes sí existen, pero también existirían si se inventaran. Entonces, ¿cómo su existencia demuestra algo? Bueno, pues la verdad es que no lo hace. De hecho, ninguna afirmación de profecía cumplida en la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Nuevo, ha superado las pruebas de que tal afirmación sea cierta. Por ejemplo, con respecto de muchas profecías del Antiguo Testamento, ni siquiera podemos establecer que se hicieron de antemano, en lugar de después del hecho. De algunas sabemos que se inventaron después del hecho y se hicieron pasar como si hubieran sido escritas antes, como el libro de Daniel, que es una falsificación conocida, y varias secciones de Isaías que fueron interpoladas mucho después de la muerte de Isaías. Esto es incluso cierto en las profecías del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Jesús del Evangelio predice la destrucción del templo judío, pero esa profecía fue hecha años después de que ocurriera este hecho. Se puede decir, por lo menos, que las profecías que Jesús habría cumplido fueron escritas de antemano. Es precisamente por eso que los autores inventaron historias sobre su cumplimiento, leían las profecías y después fabricaban cuentos para hacerlos coincidir. No podemos establecer que alguno de los eventos predichos se hizo realidad. Por ejemplo, no existe ninguna profecía de un nacimiento virginal en el Antiguo Testamento, ni de que Jesús proviene de Nazaret. Del mismo modo, muchas profecías pueden aplicarse a casi cualquier persona porque son muy vagas. De hecho, ninguna profecía sobre Jesús ni ninguna profecía en la Biblia cumple con los requisitos estrictos de una profecía cumplida, y por esa razón no se ha confirmado el cumplimiento de ninguna. La profecía de Isaías de que el Nilo se secaría nunca se cumplió, y la profecía de Jeremías de que Israel iba a someter a todos los reinos del mundo, pues tampoco. Su fracaso fue tan evidente que incluso se marcó una fecha específica que transcurrió sin incidentes. Los falsificadores de los escritos de Daniel inventaron una reinterpretación de esa profecía fallida para torcerla y decir que ese triunfo mundial se produciría en el año 160 antes de la era común. ¿Pero qué creen? La volvieron a embarrar. La profecía fracasó nuevamente, la fecha pasó sin incidentes y nada de lo que Daniel predijo después de eso se hizo realidad. El cristianismo nació de los intentos generalizados de corregir esa misma profecía que no se cumplió nunca. Y con Jesús no hubo cambio, Su propia profecía también fracasó. Jesús dijo antes de irse definitivamente al cielo con su papá que regresaría durante la vida de sus contemporáneos y pues no sucedió. Han pasado miles de años y nada, lo siguen esperando. Porque debería ser fácil para un Dios establecer una profecía demostrable y milagrosamente cumplida. Bastaría con que Jesús predijera que la edad del universo es de alrededor de 13,000 millones de años, o que predijera la invención de la energía nuclear, o la fecha exacta de la erupción del Vesubio, o la ubicación estelar exacta de una supernova. Para Jesús hubiera sido muy sencillo escribir en una piedra o en un papiro una secuencia exacta de eventos futuros que nadie podría imaginar. Sin embargo, por el contrario, todo lo que encontramos en la Biblia es simplemente una película de ficción sin sentido que no es verificable. Todos los cumplimientos proféticos que los evangelios afirman de Jesús simplemente fueron inventados. Los acontecimientos nunca sucedieron. Los evangelios simplemente fabricaron cada evento para reivindicar su cumplimiento. El ejemplo más divertido es cuando Marcos inventa una escena de Jesús montando un burro en Jerusalén para cumplir una profecía popular sobre el Mesías. No hay evidencias de que alguna vez haya sucedido, pero lo gracioso es que cuando Mateo copió la historia inventada de Marcos, Mateo estaba seguro de que Marcos había leído la profecía de manera incorrecta, por lo que arregló la historia. Hizo que Jesús montara 2 burros al mismo tiempo, un burro adulto y su cría.
Esto prueba que estos autores solo estaban inventando estas cosas. Simplemente no hay profecías cumplidas sobre Jesús. ¿Por qué los creyentes no se fijan en estas cosas y siguen afirmando que su libro es de inspiración divina y que no contiene errores? Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. Manipulación, ignorancia, falta de razonamiento crítico son solo algunos elementos que juegan en contra del creyente promedio, que sin embargo quiere justificar la confiabilidad de su librito sagrado con argumentos como este, miren. ¡Carajo! ¡Contigo no se puede! ¿Qué me dices de los escritores como Flavio Josefo, Tácito, Suetonio? Esos carnales, con sus escritos que ellos mismos escribieron, confirman la historia de Jesús. Esos escritos son la evidencia de que Jesucristo nuestro Señor sí existió. Por lo mismo y de manera confirmatoria, hacen que la Biblia no solo sea confiable, sino que es lo que viene siendo pues una chulada. Así de que mejor cállate ese hocicote que tienes. Eso que dices, mi primitivo creyente promedio, es literalmente falso y por lo tanto una mentirota. Ninguno de esos autores registró ninguna parte de la vida de Jesús, ni ningún otro autor que no haya solo repetido lo que leyó o lo que le contaron de los evangelios. Y solo repetir lo que un libro dice, pues no es corroborarlo. De hecho, no hay ninguna confirmación de ninguna afirmación en la Biblia que sea distintiva del cristianismo. Suetonio nunca menciona a Jesús, mucho menos parte de su historia. Menciona al cristianismo, pero no habla de ninguna de sus creencias, ni siquiera que ellos adoraban a alguien llamado Jesús o Cristo. Su relato es de alguien llamado Crestus, quien inició una revuelta en Roma bajo el gobierno de Claudio, décadas después de la muerte de Jesús. No coincide con ninguna historia bíblica de Jesús y tampoco hay evidencia de que Suetonio confundiera a este Crestus con el Cristo que vivió y murió décadas antes. Y el tal Tácito tampoco menciona en ninguna parte de la historia de Jesús. El texto que sobrevive de sus anales describe en un par de líneas que Pilatos crucificó a Cristo, pero pues eso es todo. Nada que corrobore la historia de los evangelios. Si Tácito escribió eso, casi con certeza lo supo a través de su amigo Plinio, quien a su vez lo supo al interrogar a algunos cristianos a comienzos del siglo II, quienes simplemente le repitieron lo que habían leído en los evangelios. Tácito, demostrando sus habilidades de flojo, no se esfuerza en verificar esto de ninguna manera, solo repitió lo que los cristianos andaban diciendo, pero pues eso no es prueba de nada. Y nuestro amigo Flavio Josefo nunca escribió algo relacionado con alguna parte de la historia de los evangelios. El texto que sobrevive de sus antigüedades es un pasaje que informa de un tipo de nombre Santiago, hermano de Jesús, que era llamado Cristo. Eso dice. Como ya vimos en otro video, y del cual les dejo una liga aquí arriba para que lo vean, más bien parece ser una interpolación accidental tardía hecha por un escritor cristiano. No fue escrito por Flavio Josefo. También se basó en el Evangelio de Lucas, por lo tanto no puede confirmarlo. Incluso si hubiera algo escrito por Josefo que haya sido removido o alterado, pues no sabemos qué fue, y mucho menos si confirma alguna historia de los Evangelios. Las especulaciones pues no son hechos. Ninguna afirmación de la Biblia que es particular del cristianismo es apoyada por la arqueología, mientras que muchas afirmaciones de la Biblia han sido refutadas por esta misma. Ninguna afirmación de profecías cumplidas por Jesús tiene evidencia que respalde que haya ocurrido. Lo que pasó realmente fue que autores mucho tiempo después inventaron historias que encajaban con su selección de textos bíblicos preferidos, mientras que muchas de las profecías bíblicas pues no se hicieron realidad. Ningún escritor extrabíblico confirma algo de la Biblia según los estándares aceptados pues por historiadores honestos y profesionales. La táctica que usaron es muy conocida. Un argumento solo parece respaldar en vez de refutar el cristianismo cuando se seleccionan cuidadosamente hechos fuera de contexto y se excluye el resto de la evidencia. Pero cuando se vuelve a poner la evidencia que el apologeta cristiano ha dejado fuera de forma deshonesta, el argumento se da la vuelta escandalosamente y pasa de ser un argumento a favor del cristianismo a uno en su contra.
Los manuscritos presentan distorsiones, falsificaciones y errores. La arqueología socava a la Biblia. Eso sería imposible si la Biblia fuera realmente inspirada por Dios. Las profecías no cumplidas son abundantes y todas las que supuestamente fueron cumplidas son evidentemente falsas y no hay autores extrabíblicos que confirmen el relato bíblico de algún asunto específico del cristianismo. Uno pensaría que la religión verdadera tendría mayor ayuda de su Dios, de manera que la evidencia para su texto la hiciera confiable, pero pues, tal vez Dios estaba muy ocupado apareciéndose en algún pan tostado o en una mancha de aceite, como para asegurarse de que su mensaje fuera claro y que no se prestaría a tantas interpretaciones, o prediciendo exactamente algunos hechos científicos futuros, ¿no? Como la existencia de gérmenes o los 13,000 millones de años del universo. En vez de esto, tenemos un cuento de hadas corrupto, inverosímil y no confirmado, lleno de ignorancia, malos consejos e información falsa. Además, pónganse a pensar en esto. Si el cristianismo fuera cierto, no tendría que ser defendido con tales engaños, omisiones y mentiras. El hecho de ser tan defendido es la razón número 1 por la que se puede estar seguro de que es falso. Así es de que ya saben, amigos, tiren su Biblia a la basura. Hasta aquí este video. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita. En la descripción encontrarás la liga para que te integres a nuestro grupo de Facebook y la liga de Patreon para que puedas ayudar al canal. Hasta la próxima. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.